Hola, ¿conoces sobre la reparación a víctimas del conflicto armado y cómo acceder a ella? En Colombia, una víctima del conflicto armado colombiano es todo aquel que haya sufrido un daño a su persona o algún bien y se le haya impedido el disfrute de alguno de sus derechos como ciudadano, por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 hasta la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. Esto como consecuencia de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos que sucedieron durante un periodo de conflicto civil interno. Ejemplos de lo que son las víctimas del conflicto armado son personas que hayan sido afectados por desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidios, torturas o secuestros. Consecuentemente, varios de grupos poblacionales son considerados como víctimas bajo la ley, incluyendo niños que nacieron a causa de un abuso sexual cometido en contexto del conflicto armado, cónyuge, compañero o pareja en primer grado de consanguinidad de la víctima directa, cuando a éste se le hubiera dado por muerto o desaparecido por causa del conflicto armado, miembros de la fuerza pública que no se encuentren protegidos por el régimen especial, al igual que niños o adolescentes que fueron reclutados por algún grupo al margen de la ley de manera forzosa y que se desvincularon del mismo siendo menores de edad. Si usted pertenece a alguno de estos grupos asociados como víctimas del conflicto armado, lo pactado en el Acuerdo de Paz está a su favor. Dicho acuerdo se pactó entre el gobierno y las FARC teniendo como eje central la participación activa de las víctimas del conflicto armado en la construcción de un sistema de justicia transicional para la garantización de los derechos de aquellas personas, basándose en 4 puntos: justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. Asimismo, la lucha por la paz también promovió la creación de una institución oficial que se encarga de proveer asesorías y acompañar a las víctimas en un proceso de reparación. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas nació en 2012 a partir de la Ley 1448, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. El primer paso para acceder a reparación es tramitar una solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas. A través de esta solicitud, las personas que se consideren víctimas del conflicto armado narran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron hechos victimizantes estipulados bajo la Ley 1448 del 2011, para luego ser considerados para reparación integral. Para solicitar dicho registro, la persona debe acudir al Ministerio Público, consulado u oficinas de la Unidad de Víctimas y relatar dichos hechos victimizantes por los que haya pasado. Su declaración es valorada por la Unidad de Víctimas y entre un periodo de 60 días hábiles la decisión por parte de la Unidad de Víctimas será emitida. Durante este periodo de tiempo, la víctima tiene derecho a recibir atención humanitaria inmediata. Es importante tener en cuenta que la reparación a víctimas no es solo indemnización monetaria, sino el constante acompañamiento del Estado que garantice el goce de los derechos de la víctima, condiciones de vida óptimas y garantías de no repetición. En caso de ser negada la solicitud de estar incluido en dicho registro, el ciudadano puede interponer un recurso de reposición ante el funcionario o director de la Unidad de Víctimas, dentro de los siguientes 5 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión. Para más información, visita la página web de la Unidad de Víctimas. Si usted es admitido al Registro Único de Víctimas, tendrá derecho a acceder a la reparación integral, que comprende 5 medidas, las cuales son medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación, restitución, garantías de no repetición e indemnización administrativa. Medidas de satisfacción. Estas medidas buscan reconstruir la verdad a partir de los hechos ocurridos y relatados por la víctima y divulgar la memoria histórica del conflicto armado colombiano. Estas medidas también se encargan de la inclusión de las víctimas en eventos conmemorativos, como lo son los actos de perdón público, cartas de dignificación, memoria histórica, conmemoración y homenaje para las víctimas, exención del servicio militar obligatorio y desincorporación de las víctimas. Medidas de rehabilitación. Estas medidas buscan restablecer la salud mental y física de las víctimas por medio de acompañamiento médico, como lo son la estrategia de recuperación emocional, programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado y la estrategia Entrelazando. Restitución. Se encarga de restituir los derechos y proyectos de vida que tenían las víctimas antes de los hechos ocurridos para reconstruir sus vidas. Esta se basa de restitución de tierras, restitución de empleo rural urbano, restitución de vivienda, acompañamiento, retorno y reubicación. Garantías de no repetición. Estas medidas son acciones por parte del Estado que están diseñadas para prevenir la repetición de la violencia armada o hechos ocurridos a víctimas. Sanción a responsables de los hechos victimizantes o justicia transicional. Verificación de los hechos y difusión pública de la verdad.
y desmovilización y reintegración de niños y adolescentes reclutados en el conflicto armado. Indemnización administrativa, compensación monetaria a las víctimas del conflicto armado, que comprende de indemnización administrativa e indemnización judicial del Fondo de Reparación de Víctimas.